las ciudades más habitadas de Europa en ese momento, Sevilla y París, tenían 60.000 habitantes. Tenochtitlán tenía 120.000 habitantes. O más, no me acuerdo. Pero era, digamos, era más del doble que las más habitadas. Entonces, era un mundo de gente. Era una cultura más primitiva comparada con ellos. No tenía la pólvora, por ejemplo, primitiva militarmente, pero tenía una organización, una educación, una cosa impresionante. ¿Sí? Bueno, la peste, la viruela mató la mitad. Otro dato interesante para ver esto de que fue un pueblo derrumbado. Era penado hasta con la muerte y el alcoholismo. Andar tirado borracho era una cosa que era impensable, porque era penado hasta con la muerte. Dejó claro, al no haber la ley de los españoles era distinta, hasta que no había concierto se no sé. Pero bueno. Pero va que vino los españoles. Dejó de pegarse y era una cosa entre eso, olas de suicidio, muerte por la peste, tirados borrachos. Fue esos primeros años una cosa muy, muy dura, muy dura. No manejaban dormidos. ¿Cómo? No manejaban dormidos para el calor. No sé. Se dio lo que este historiador llama un colapso cultural. Se habla de la depresión indígena, la paz mortal. El Nicamo Pouga en el 1, cuando empieza, habla, dice, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando por toda parte había paz en el pueblo, era esta paz de muerte. Depuestas las flechas no porque no peleaban, sino porque ya no cumplían esos ritos que hacían. Bueno, ¿cuál es la idea? Que tuvo que rehacer su cosmovisión el indio, su pararse ante el mundo, lo tuvo que rehacer completo. Es un poco la lectura que se dio. Y en ese rehacerlo, tomó la fe del español. No tomó el estilo de vida, no tomó la cultura del español, pero sí tomó la fe. Y en eso, ¿quién tuvo que ver? Los franciscanos. Sí, La Virgen. Por eso la Virgen está en el ADN de América Latina. Una de las realidades más dolorosas y nuevas fue el mestizaje. Mestizaje que sobre todo al principio, que siempre, con 99,99% de los casos, era español con india. Muchas veces fruto de violación, muchas veces fruto de esclavitud. Al principio, sobre todo, en esa primera etapa en que Cortés fue bien recibido, yo no me acuerdo cuántos días fueron, hasta que tuvieron que escaparse y todo. Como eran enviados de los dioses, los nobles indios les entregaban sus hijas, porque era un honor cruzarse con esa raza. Cuando descubrieron que esto eran unos de la Fustana, esas chicas estaban embarazadas, esos chicos estaban ya naciendo, y nadie se hacía cargo, y los dejaban, los primeros chicos mestizos, estaban sueltos por la calle como si fueran perritos. Hay una carta de la época, hay dos testimonios de la época. Dice Vasco de Quiroga, un obispo, dice, andan por los mercados estos niños de la calle, andan buscando qué comer de lo que dejan los puercos y los perros. Cosa de gran piedad ver a estos huérfanos y pobres, son tantos que no es cosa de se poder creer si no se ve. Los primeros rostros mestizos que veía la gente eran los de estos negros, porque el indio veía, no son indios, y estaban ahí. Zumárraga, años después, el mismo Zumárraga de Guadalupe, le escribe a Felipe II, por ejemplo, pidiéndole para fundar orfanatos, todo pensando en estos chicos. Le dice, se han comenzado a recoger en un colegio de la doctrina cristiana a todos los niños huérfanos, hijos de españoles e indias, que andaban perdidos por los campos, sin ley ni fe, comiendo carne cruda. Los pintan como animalitos. Eran los últimos de los últimos. Eran el único rostro mestizo que se conocía hasta ese momento. ¿Qué rostro tomó la Virgen de Guadalupe? El rostro de ellos. El rostro de los últimos. Ellos se vieron identificados ahí en eso. Piensen que lo de Cortés fue 1520, la Virgen
una situación de crisis y de empezar a nacer como pueblo pobre, dominado, sufrido. Disculpe. Dice Octavio Paz, ¿saben quién es Octavio Paz? Escritor mexicano, que no es para nada un tipo eclesial, creo que recibió un Nobel de la Paz, incluso, un Nobel de Literatura, perdón. No sé si me lo confundo con Carlos Fuentes ahora con un Nobel, pero un escritor muy famoso. Y habla de estos orígenes de México, pero ya le digo, no es desde el lado eclesial que cambia la cosa. Pero tiene esta cita que Tello remarcaba mucho para entender, explicaba esto mismo, ¿no? Dice, a ver qué me quiere leer. Con la fe católica los indios, en situación de orfandad, rotos los lazos con sus antiguas culturas, muertos sus dioses tanto como sus ciudades, encuentran un lugar en el mundo. ¿Ven? Ahí están. Están hechos pelota, huérfanos en el mundo. Y encuentran un lugar en el mundo a través de qué dice. Pertenecer a la fe católica significaba encontrar un sitio en el cosmos. Era el último de los lugares, porque era el sitio de esclavitud, el último, pero tenían un lugar en el cosmos, la fe católica. Lugar que, dice el mismo Octavio Paz, que acá no está más adelante, dice, lugar que le fue despiadadamente negado a los nativos de Nueva Inglaterra. Los ingleses lo hicieron mestizaje, los corrieron, Pieles Rojas, Sioux, un boom, Buffalo Bill y otra cosa. Los corrieron, lo hicieron mestizaje. El español, el portugués, y gracias al bautismo también, el español y el portugués mostró siempre una vocación al mestizaje. Pero el bautismo les daba un lugar en el mundo. Entonces ya no lo podías matar así nomás. Ya era un ser humano. Habrán visto la película de la Nación. ¿Está bien? Esa película, bueno, pero muestra un poco ese clima de controversia de que los que querían esclavizarlos de una forma más flagrante todavía de que están esclavizados, el argumento era que estos tipos no son seres humanos. Y el argumento de los que sirven así, le damos el bautismo, del momento de que le damos el bautismo son cristianos. Entonces el bautismo los protegía, les daba el último lugar, pero tenían un lugar. Los protestantes que vinieron sin bautismo y con otro método colonialista, bueno, acá hay todo un tema de, acá la que llegó fue la corona de los Habsburgo que hacía este tema de colonización, que no es igual que la factoría. El método de factoría, que después sí se hizo acá, pero sobre todo empezó en Norteamérica y que después fue lo que se hizo en África, que hicieron Francia y Inglaterra en África. ¿Cuál es el método de factoría? Ir al puerto, hacer una ciudad ahí y extraer las riquezas, digamos, colonizar sobre la zona portuaria y un sistema para extraer las riquezas para que lleguen ahí y que salgan. No meterse y ser colonos en el interior. Acá se metió por toda América, España, no se metió solo en los puertos. Bueno, eso hizo todo un mestizaje, eso hizo toda una cosa nueva. A ver, vamos a ir con la cita. La huida de los dioses y la muerte de los jefes habían dejado al indígena en una soledad tan completa como difícil de imaginar para un hombre moderno. El libro se llama El laberinto de la soledad. Y habla un poco de esto. La soledad en la que quedó, dice. Difícil de imaginar para un hombre moderno. Esa soledad de no saber ni siquiera qué es la vida. Además, imagínense una peste que te mata a la mitad de la gente. Te mató hijo, padre, te mató vecino. Y si no fue la peste, fue la guerra. Y si no, las esclavitudes que lo llevaban como nada. ¿Vieron cuando muestran esas películas, por ejemplo, de la guerra, de los campos de concentración? Yo me imagino algo así, la crisis personal que significa para una persona verse envuelta en un torbellino de eso. Tiene una vida normal y de repente un torbellino, ¿no? Estoy pensando en la película, no sé si el gueto de Varsovia. No, el gueto de Varsovia, el pianista. El pianista que habla del gueto de Varsovia. Esa te hace pensar, un pianista normal, hace su vida normal, no se me judía. Y después la primera, todo cambió. Bueno, algo así les tiene que haber pasado. Dale, ¿qué dice? El catolicismo le hace reanudar sus lazos con el mundo y el transmundo. Devuelve sentido a su presencia en la tierra, alimenta sus esperanzas y justifica su vida.
Su vida y sus manos, dice en otra hora. Entonces, le da un sentido. Toda cultura tiene que tener un sentido. ¿O no? ¿Qué es la vida? ¿A dónde vamos? Todos tenemos, aunque no lo hagamos reflejamente, grandes interrogantes sobre la vida. ¿No? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Aunque no lo estemos pensando. Y cada cultura se configura en función de eso. Bueno, los indios, desde su naturaleza y con todas sus costumbres indígenas y todo, ante muchas de esas grandes preguntas de la vida, tomaron las respuestas del cristianismo. Hay un Dios. Venimos de Dios, vamos a Dios. Un mediador que es Cristo. Cristo que está con una madre. El pueblo siempre vio desde la entrada en la Virgen a Cristo. Esto no sé si lo hablamos después, vamos a ver si nos tiene que dar tiempo la semana que viene, pero esta idea de que Cristo y María son inseparables en la doctrina más ortodoxa y católica y en la mirada de la gente. La gente mira a la Virgen y ve a Dios y no se está equivocando. No hace una distinción filosófica de razón que hacemos nosotros y podemos decir que son ontológicamente distintos. Yo cuando digo que mira a la Virgen y mira a Dios, no estoy confundiendo ontológicamente la Virgen con Dios. Ni estoy diciendo que la Virgen es la cuarta persona de la Trinidad. Manteniendo toda la estructura de explicación doctrinal sobre la Virgen, no se puede soslayar que hay una unión única entre Dios y la Virgen, que la segunda persona de la Trinidad a la hora de encarnarse toma carne de una mujer concreta. Y entonces, si bien Dios se une con todos nosotros, con ella de un modo único, de un modo se encarnó. Esa unión tan profunda, que es genuinamente ortodoxa, el pueblo la ve intuitivamente porque ya la recibió así la fe. Así como dijimos el ejemplo de Guadalupe, se puede contar en un montón de ejemplos. Acá mismo con Luján, con Itatí, con Del Valle. El pueblo recibió la fe a través de la Virgen. A ellos les gustaba decir, Dios le dio América Latina a la Virgen. Diciendo que se la regaló a la Virgen para que ella se encargue. Dios le dio América Latina a la Virgen. Bueno, ella nos trajo a Jesús acá. Y bueno, en el caso de Guadalupe también claro, ¿no? Que está en el ADN del pueblo. En ese momento justamente de dominación y sufrimiento, la Virgen representó también la ternura, el calor de madre, la unión, la que hace la unidad en el pueblo. Una madre que reúne. Históricamente muchas veces fue así. Los pueblos se han hecho alrededor de la Virgen. Bueno, ¿qué dice la belleza de la Virgen de Luján? No. La primera fundadora de esta villa. Ella llega y todos se reúnen alrededor. En Itatí lo mismo. Y en tantos lugares. Bueno, hace lo que hace. Bueno, nos desviamos un poco, estamos con la parte histórica. Entonces, ¿se entiende esta idea